El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. Bienvenidos a Termómetro Político. El día de hoy me acompaña Fernando Insua, quien es comunicador y analista internacional, para conversar sobre lo que está aconteciendo en Venezuela y Estados Unidos. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto, Cecilia, compartir esta tarde contigo, con todos los que nos ven, nos siguen y disfrutando un hermoso paisaje, ¿no? Ese paisaje de lluvia que tiene Guayaquil ahorita. Que hacía falta después de esta ola de calor que hemos vivido en la ciudad. Fernando, cuéntame un poco cuál es su percepción con relación a lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos para quienes defienden los cargos que están siendo colocados en Estados Unidos y, por otro lado, quienes dicen que esto ha transgredido el derecho internacional. Bueno, primero, antes de abordar el tema de Venezuela, podríamos decir que el derecho internacional como tal es algo que ha sido muy tergiversado, muy utilizado para proteger dictaduras, para proteger totalitarismos, que al final esa palabra yo creo que ha perdido respeto a nivel internacional. Porque las propias estructuras, en muchos casos, que debieron de proteger a los ciudadanos, terminaron protegiendo a los gobiernos. Entonces yo creo que al final del día ya decir se violó el derecho internacional de tal o cual manera, en momentos donde ves que las embajadas son utilizadas como prisiones doradas para cierta gente, lo mismo que ves que grupos seccionales han agarrado de la ONU todo y han protegido cuanto terrorista ha habido. Entonces yo creo que es una palabra que está en veremos. No quiero que entre en crisis, no quiero que el derecho internacional se convierta en un anatema, porque al final, si bien hasta hace algunos años sí se encargaban de controlar muchas situaciones que se daban en el mundo, yo creo que es algo que ha venido degenerándose. Entonces, tal vez ya no te lo tomas tan en serio cuando dices se violó el derecho internacional en algo, porque ¿a quién estabas protegiendo? O sea, perdóname que lo mencione, pero aquí en Ecuador tuvimos el caso con relación a la embajada mexicana, donde muchas personas hablaban de la invasión o la violación de algunos acuerdos internacionales o tratados internacionales. No obstante, el respaldo ciudadano por parte de los ecuatorianos fue otra la postura. Claro, ahí tienes un señalamiento. La ciudadanía apoyó, el pueblo ecuatoriano apoyó una acción que obviamente se generó una crisis diplomática con México, pero algo peor, un embajador como el de Argentina ayudando a alguien, el del anterior gobierno obviamente, ayudando a una ex ministra señalada, también que estaba en la embajada argentina, ayudándola a huir. Un embajador haciendo todo tipo de violaciones. La diplomacia en general se ha visto un poco afectada o infectada. Infectada, la palabra es infectada, me encanta ese término. Infectada, sí, los organismos internacionales, las legaciones diplomáticas. Entonces yo creo que ya es algo que sí nos ha hecho retroceder a tal punto en que las naciones tienen que cometer ciertos actos para preservar su existencia y preservar su seguridad. Ya tienes que saltarte ciertas líneas, porque estas líneas, lejos de ser algo que protegía a los ciudadanos, se han convertido en cárceles que no le permiten actuar a ciertos países para poder garantizar su seguridad. Ya el hecho de que el derecho internacional sirviese para proteger al mundo y a los ciudadanos de los respectivos países de criminales, de terroristas, de gente que ha saqueado sus países, al final se volvió a favor precisamente de quienes debió proteger. Yo creo que ese es el gran dilema de nuestro tiempo, de nuestros días. Y luego de haber comentado esto con relación al derecho internacional y las organizaciones internacionales, ¿cuál es el panorama y cuáles son los cargos que estaría enfrentando el presidente o dictador? ¿Cómo le dirías tú? Nicolás Maduro. Dictador, autoproclamado presidente. Nadie que gana con tremendo fraude electoral reconocido por gran parte del planeta se puede llamar a sí mismo presidente, pero bueno, él es el gobernante de Venezuela, fue el gobernante de Venezuela porque ejerció gobierno. Más que decir presidente constitucional, yo le quito ese término, prefiero decirle el gobernante de Venezuela, que indica que es el que ejerce gobierno indistintamente como lo obtuvo.
la forma de ¿Cuáles son los cargos que estaría enfrentándose en Estados Unidos en caso de que aceptaran? Bueno, al inicio se mencionó mucho de que se cambió la etimología de la acusación, que ya no era que lideraba el Cartel de los Soles, sino que formaba parte o que había dirigido un gobierno que había colaborado en una estructura criminal. Y esto no es tanto exculparlo a Maduro, no es que Estados Unidos no tenga pruebas para acusarlo a Maduro, tiene más pruebas de las que se tuvo en su momento contra Ortega en Panamá. En este caso lo que ocurre es que, recordemos cómo es un juicio en Estados Unidos, tienes los jurados, tienes todo, entonces tienes que formular bien la acusación con pruebas, en base a las pruebas que tienes, y las pruebas que tienes efectivamente demuestra de que el gobierno venezolano apoyó, dio todo tipo de facilidades, infraestructura, y para que operen grupos terroristas en su país, y por su vez operar en otras partes de América Latina. Y esa red criminal, eso sí es demostrable. Entonces se cambia la figura de la acusación para poder hacerla más fácil, que las pruebas puedan demostrar la acusación a Maduro y Maduro pueda ser juzgado. Porque ¿cómo vas a Miraflores a decir, bueno, quiero verte firmar un decreto donde estás diciendo literalmente que tú estás vendiendo y exportando cocaína? No vas a encontrar un decreto firmado por Maduro así. Entonces, pero sí puedes ver en base a pruebas de que las pistas militares, las autopistas civiles, pasaportes adulterados para que terroristas y narcotraficantes puedan hacerse pasar por venezolanos o funcionarios del gobierno, todo ese tipo de cosas sí hay pruebas. Entonces esto se lo hizo para que se pueda reformular bien la acusación. Él dice, cuando se presenta, se presenta como presidente de Venezuela y como prisionero de guerra, un poco aludiendo a que su defensa puede ser el que está en un conflicto de guerra en este momento en Venezuela. ¿Tú qué opinas al respecto? Primero fue una operación de extracción. La figura que hace el presidente Trump es una extracción jurídica, inclusive él para burlar un poco lo que está pasando en el Congreso. Un presidente en Estados Unidos puede tomar acciones aisladas en el extranjero, sin apoyo del Congreso, pero hasta cierto límite. Creo que tiene un límite de 60 días para poder actuar en el extranjero. Pasado ese tiempo tiene que tener la aprobación del Congreso y del Senado. Entonces no puede darse... Claro, en conflicto con el Senado también. Exacto, tiene que darse de esa manera. Lo hacen como una figura de extracción, o sea, hay una orden y eso tiene que ser ejecutado y lo extraen. Por eso no bombardearon todo el sistema militar de Venezuela. O sea, los ataques fueron solo a lo que esté vinculado a la captura de Maduro. La tumba de... Ajá. Y la tumba de Chávez, que fue un mito ahí fuerte, ¿no? Pero no es un ataque directo, porque si no se hubieran destruido todas las bases militares, hubiera durado varios días la operación hasta destruir el sistema. Lo que se hace es una extracción de Maduro. ¿Y qué pasa? Maduro no estaba combatiendo, Maduro no estaba ejerciendo, no había un combate real, más bien fue una captura con la escolta. Entonces la figura de capturado en combate no va, ni siquiera porque no es una guerra no declarada, porque no hay una guerra como tal. Entonces se lo pone difícil. Él lo hace obviamente apelando a jugar un poco con el derecho para que se lo vea como un combatiente capturado, un alto militar que estaba dirigiendo operaciones en un teatro de guerra y que ha sido capturado como prisionero de guerra. Pero ¿por qué capturan también a la esposa? Porque ella no es que ha sido toda la vida ella esposa de él. Se casan en 2013, si no me equivoco, y ella sí ha estado bastante vinculada a ciertos grupos del chavismo. Hay pruebas de que ella facilitaba esta red de operaciones. Se la vinculó también con el tráfico de pasaportes, que permitió a muchos narcoterroristas usar identidades venezolanas. O sea, es una mujer que no es tanto la figura de la primera dama comprometida con causas sociales, no, es socia en el régimen. Entonces hay pruebas de que ella ha actuado en este aspecto. Por esto, a diferencia de lo que se ve en la detención de Noriega, que es nuestro referente regional, recordemos que con Noriega se calculan unas 3.000 personas. O sea, cayeron miembros del ejército, o sea, venía a ser de la Guardia panameña,
no tienen un ejército como tal de la seguridad, pero no detienen a los familiares inmediatos de Noriega. En este caso sí, porque ella estaba vinculada y ha estado asociada y tiene familiares y tiene políticos que le responden a ella en esta red, en esta estructura criminal. Por eso se la detiene, por eso se los sacan los dos del poder, se los extrae a los dos. Actualmente el escenario tal cual lo ves, ¿cuál ves que va a ser el norte de Venezuela? Eso es una pregunta importante y esto da pie al tercer grupo, porque al inicio estaban los que estaban a favor de la extracción, de la operación en Venezuela. Está el grupo que estaba en contra, diciendo, bueno, se violó la soberanía, se violó los derechos, inclusive quienes hablan de los derechos humanos de Maduro, por Dios, este tipo torturó gente como le dio la gana en el helicoide, pero ahí tiene sus groupies, tiene sus fanáticos, y bueno, sí, pues tiene, cuando puede cualquier barbaridad le vas a decir, y bueno, ya. Pero hay un tercer grupo que yo creo que está cobrando fuerza, que es lo que dicen, estoy a favor de que a Maduro se lo detenga, estoy a favor de que este tipo de gente tenga que ser arrestado, pero no me está gustando el devenir de los acontecimientos. Por ejemplo, puede ser que haya gente que está a favor, de los grupos que están a favor de María Corina Machado, y dicen, pero ¿por qué ella no se la colocó inmediatamente en la presidencia? Sí tiene su clase, que creo que lo podemos tocar después, pero y también dicen, bueno, yo quiero ver una transición, no quiero que sigan los chavistas aquí, porque quiere decir que siempre y cuando comercias conmigo ya dejas de ser enemigo. Es mucho la teoría que está sonando. Ajá, y eso es lo que ocurre, ese tercer grupo que dice, bueno, apoyo, pero con matices, con reservas. No, yo te apoyo en este momento puntual, pero no quiero que después esta gente se termine quedando. Y yo creo que eso puede darse en el futuro inmediato. Hay otros factores. También está lo que dice Marco Rubio, la parte real de las cosas. Una cosa es que yo coja a la oposición y la siente en el poder, pero ¿qué poder tienen? La oposición, la mayor parte de su base de apoyos está en el extranjero. Los líderes no están dentro de Venezuela. La legitimidad dentro de Venezuela todavía no la tendría. El pueblo no se ha movilizado tampoco, no ha habido una sublevación armada, no es que ha habido la gente tomándose las calles. Entonces eso demuestra un poco la base de poder que real que pueda tener María Corina dentro para una transición. Entonces se agarran de eso y dicen, miren, ustedes no tienen control del ejército, no tienen control de los cuadros chavistas, no les van a creer la transición y no van a estar dispuestos a entregarse. Y Estados Unidos no quiere otro Vietnam, no quiere que se haga una guerra civil dentro de Venezuela. Lo que quiere es que empieza una transición pausada, primero los vínculos comerciales, porque Trump no es dama de beneficencia, no es la junta de beneficencia Guayaquil, él no va a querer, él va y dice, yo quiero recuperar lo mío, lo que me confiscaron, y vamos a evitar que mis enemigos, que son Rusia, China, sigan comerciando contigo. Yo quiero que estás en mi región, comercies conmigo. Esta operación no es de gratis, estos son mis objetivos, y válido que Trump lo diga, eso demuestra lo claro que es en las cosas. Pero de ahí a sentar a la oposición no lo veo inmediato. Yo creo que va a haber esa transición de primero comercias conmigo, luego obtenemos recursos, luego vamos a aclarar el tema económico para que un futuro gobierno sí tenga capital para poder invertir. Recuerda que aún tienes un 20-30% de la población que vive directamente de los CLAPS, de la ayuda que da el gobierno socialista revolucionario en Venezuela, que no es nada, pero hay un vínculo, y si llegas y empiezas, no tienes recursos, tienes una cleptocracia que ha salido huyendo, tienes un desorden total en la administración, no vas a poder asumir un poder como tal, y lo que puedes estar es provocando una livianización de Venezuela en que diversas bandas estén enfrentándose militarmente. Otra pregunta que surge con relación a esta situación es ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con la izquierda? Pues que era muy aliada a Venezuela. La izquierda está golpeada por varios factores. La primera, pierde un socio estratégico en la región. Cuba entraría en un periodo aún peor del que ya tiene ahorita. Recordemos que Cuba lleva desde hace unos 3 años pasando una crisis peor que la que tuvo en el periodo especial, que fue la caída del campo socialista, que ellos lo llaman así, periodo especial. Tienen una crisis peor y ya empieza el régimen cubano a mostrar serias fisuras. No tiene los liderazgos carismáticos de los Castro, sino que ya está con Díaz-Canel, que Díaz-Canel es como hablar con una lápida. No va a tener ese sostenimiento que tenía. Entonces tienes a una Venezuela que tampoco te va a estar dando
los dólares que tú necesitabas. Recordemos que varios partidos y movimientos en la región, no es ningún secreto, que usaban Caracas como base de operaciones. Ellos mismos se grababan celebrando. Los líderes y todos los candidatos que tenían de los bandos se grababan en Caracas, hacían viajes a Caracas, las juntas eran en Caracas, y es muy probable también que el presupuesto venga de Caracas. Caracas fondeaba varios movimientos y partidos en la región. Una vez que está controlado el gasto, se cierra la llave, hay que ver cómo operan estos grupos. ¿Se los puede vincular al juicio que se va a enfrentar Maduro? Puede darse, no hay que descartar esa opción, porque están los vínculos, hay transferencias, puede ser por medio de gente en maletín, en efectivo, en oro, por testaferros, pero ya está esa investigación y ese dinero del régimen venezolano se puede ver rastrear hasta dónde llegó. Países muy comprometidos con que esto se dé, por ejemplo, tenemos a la Argentina de Milei. Esta Argentina de Milei desea gritos de que se demuestre de que financiaban el kirchnerismo, de que recibían dinero también de allá. Y esto yo creo que va a ser la pimienta de este juicio, esperar a ver qué sale de allí. Pero puntualmente el tema de lo que está pasando con la izquierda en la región, yo creo que va a verse muy golpeada en el financiamiento, en el hecho de decirles, mira, no te puedes quedar décadas en el poder porque algo va a pasar. Yo creo que mucho tiempo se jugó con esta de Pedrito y el Lobo, con las amenazas, y tomaban mucho ímpetu, y yo me puedo quedar eternamente en el poder, yo puedo hacer este tipo de revoluciones porque no me va a pasar nada, yo puedo tener esta retórica ante Estados Unidos porque Estados Unidos se la medía antes de responderte. Pero una cosa, cuando ves ya a Estados Unidos responder, pasa lo que pasó. Petro, hasta hace unos días, Petro era poco más, invádenos y yo estoy aquí. Y ahorita Petro, él mismo llama a Trump. Ha bajado esta soberbia, vamos a decirlo así. Pero claro, pues ya mismo era una llamada de que Trump inclusive hace un show de la llamada, y Petro con las llamadas, pero la pose y todo ya demuestra un hombre que está sentado en su silla bien ubicado. Y la última pregunta para cerrar la entrevista es: ¿cómo impacta esta situación a Ecuador? El impacto a Ecuador, yo creo que Ecuador puede aprovechar esta situación. Primero porque si estás en un momento donde tienes a tu principal enemigo que financiaba o ayudaba a financiar o le daba logística a los propios cárteles que operan en tu país, que es el caso de Ecuador, yo creo que hay una ventaja que se puede aprovechar en el tema de seguridad. Recordemos que va a tener la operación en Venezuela, habían operaciones complementarias para controlar el tráfico de drogas. Yo creo que Ecuador puede agarrarse a esa situación. Si bien hay un bloque de países en la región que están en contra de la intervención de Venezuela y están operando diplomáticamente, hay otros países que ya se pueden alinear con Argentina para tomar acciones en conjunto. Por ejemplo, lo que me pareció una acción interesante en conjunto fue que Ecuador se suma a lo que hizo Argentina, de bloquear las fronteras para que exmiembros del chavismo o funcionarios no huyan a ese territorio. Yo creo que eso blinda. Pero yo creo que Ecuador puede agarrarse para los temas militares y las operaciones para hacer en conjunto y bloquear aún más las acciones y complementar lo que pasó en Caracas hace unos días. Eso principalmente. Y también tener un hype diplomático de aprovechar la ola. Eso ya está en el gobierno nacional, aprovecharlo o dejarlo ir. Yo creo que el momento está ahí y puedes... Un momento de coyuntura que debe aprovecharse. Claro, puede aprovecharlo. Y aparte las izquierdas acá, yo creo que se la meditan bastante bien de dónde recibirían el financiamiento, se la meditarían bastante bien qué proyecto político proponen, porque al votante no le interesa que te eches en una aventura revolucionaria de quererte quedar 800 años en el poder y tener que recibir bombardeos en algún momento porque te quisiste eternizar y en pos de ser antiimperialista te alías a cuanto narco se te cruza. Perdón que les diga así, pero es la verdad. Era lo que nos tenían acostumbradas las revoluciones en América Latina. Por un discurso ideológico arrastrabas a tu país a una aventura. Yo creo que ya no lo tendrían que replantear hasta sus ofertas de campaña de todo tipo, porque la idea es o negocias conmigo o te llevas bien conmigo o te llevas bien conmigo. Eso yo creo que ha sido el mensaje claro y es lo que nuestro país puntualmente podría estarse dando. Y este 2026 es un año de cierta forma electoral porque va a comenzar todas las campañas para las seccionales del siguiente año. Entonces vamos a ir viendo cómo esto se desenvuelve con relación sobre todo al financiamiento de aquellos partidos que tenían el respaldo de Venezuela de forma abierta. El respaldo de Venezuela, respaldo de México como segunda sede, de Petro también. Petro también le bajaría bastante Petro empezaba a subir como un actor regional de apoyo logístico de financiamiento también para muchos movimientos y partidos. Petro se frena al ver lo que pasa en Venezuela. Venezuela queda anulada porque todo lo que mueva Venezuela está fiscalizado. Prácticamente el país está intervenido, es una realidad.
O sea, ves a los mismos partidos chavistas, prácticamente todos sus tratados de comercio están todos fiscalizados. El país está intervenido. Cuba ya no puede financiar a nadie, es más, necesita ayuda. Prueba está de que está la necesidad de ayuda, que más de 30 cubanos mueren en el ataque a Maduro. O sea, era vital para ellos protegerlo a él y ya no está. Yo creo que eso va a influir bastante en la capacidad logística que tienen los partidos de izquierda en la región, al menos los que reciban un financiamiento y apoyo diplomático y apoyo de diverso tipo. Y eso incluye también la forma en las promesas que tú planteabas. El futuro que se promete. El futuro que se promete. Y yo creo que tendrías más bien un lavado de imagen, edulcorar el discurso en cierta manera para poder tener algún éxito en las elecciones seccionales. Es sobre todo lo que le planteaban al país, en el caso de Ecuador. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis y tus opiniones. Esto fue Termómetro Político. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa.